Shalom, mis amados, mis queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos el culto matutino de hoy con una oración para que todo sea conforme a su voluntad. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, muchas gracias, Señor, por la noche que pasamos y gracias también por estar aquí en tu presencia, Señor. Hoy también pedimos tu especial bendición para que tengamos una comunión total, completa contigo, para oír tu voz, para sentir tus manos y para ser bendecidos, Señor. Pero también, Señor, oramos por aquellos hermanos que están pasando por dificultades y problemas, sobre todo enfermedades, aquellos que están viajando, aquellos que están sufriendo, Señor, que tú les estés consolando y sanando y bendeciendo y fortaleciendo, Señor, para que todos los hermanos estemos juntos, creciendo y pareciendo cada vez más a ti, Señor, y así ser la luz y fructificar para ti, Señor. Que hoy sea un día de victoria para todos, Señor. Señor, confiamos totalmente en ti y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener. Su gran amor, oh, debes tener fe, es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe. Tú me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener fe. Debes tener fe, Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy comenzamos con un nuevo texto, que es el libro de Primera de Corintios. Nuevo Testamento, la epístola a los hermanos de la iglesia Corinto, que nosotros llamamos
Corintio, la primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Hoy leemos los 3 versículos primeros. Primera de Corintio, capítulo 1, los versículos 1 al 3. Leemos juntos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, las epístolas a los Corintios son cartas dirigidas a las iglesias o a la iglesia de Corinto y los demás cristianos, conforme a la escritura que acabamos de leer. Pero podemos decir con más exactitud que se tratan palabra de Dios en forma de carta a través de apóstol Pablo, dado en principio a la iglesia de Corinto y luego a todos los cristianos. La iglesia de Corinto, efectivamente, una iglesia situada en la ciudad de Corinto. Corinto hoy es un pueblito pequeño, pero en esa época era una ciudad muy grande, una ciudad muy importante que unía Asia con Roma, Roma con Asia. Por tanto, había mucho flujo de riquezas. Y esto atrajo a mucha gente de diferentes partes, diferentes nacionalidades, razas. Y por supuesto con ellos también llegaron las religiones, creencias y culturas. De esta manera la ciudad se llenó de diferentes templos, dioses e ídolos. Y a la vez también se llegó las costumbres, pero sobre todo las costumbres de lascivia, lujuria, y de malignidades. Y en esa situación, el apóstol Pablo llega a esta ciudad y él trabaja durante 1 año y 6 meses más o menos. Predica el evangelio de Cristo, enseña la enseñanza de Cristo y así levanta la iglesia del Señor. Es decir, una ciudad llena de corrupción, llena de pecado, al fin comenzó a ser iluminado por la gracia del Señor. Pablo, sin embargo, por la voluntad del Señor, parte de Corinto y continúa su viaje de evangelización. Y después de un tiempo, cuando el apóstol estaba en su tercera viaje de evangelización, estando en la ciudad de Éfeso, le llega la noticia sobre esta iglesia de Corinto. Y no era precisamente buenas noticias, eran malas noticias. Se trataba de noticias de pecado, noticias de problema, noticias de pelea y diferencia de la iglesia de Corinto. Se imagina el dolor que habrá sentido este apóstol. Él mismo había predicado a cada uno de ellos. Él levantó esa iglesia. Y seguramente el disgusto, enojo, de muchos sentimientos. Y Pablo en ese momento es inspirado por Dios y comienza a escribir la carta de exhortación a fin de corregir sus errores. Y son las epístolas que nosotros tenemos hoy como texto para nuestra consideración. Mis queridos hermanos, pero lo que nosotros hoy vamos a ver con atención, es cómo está iniciando estas cartas de exhortación. Pablo se presenta primero como el llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Este punto es muy importante. Este inicio es muy importante. Pablo se está creyendo a sí mismo. Él entiende de su identidad como el llamado enviado del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios. Las gentes, y hasta hoy en día, nosotros entendemos sobre nuestra identidad por lo que nosotros poseemos, por lo que nos aparentamos,
por la experiencia que tenemos, por el tiempo, por la edad, por conocimiento y capacidad. Por ejemplo, nosotros le identificamos a alguien, ese señor es el jefe, el señor es el patrón, este señor es el rico, es doctor, ponemos sus títulos, es un bien parecido, un señor alto, un señor elegante, etcétera, etcétera. O al revés, cuando también nosotros le reconocemos es un tipo que está bajo alguien, es un súbdito, es un pobre, es un ignorante, es un feo. Es la manera que nosotros identificamos la identidad de la persona. Y Pablo, con el mismo canón, con esa misma medida, podía haber presentado a los hermanos de la iglesia de Corinto, porque él era su maestro. Él era el benefactor quien trajo la enseñanza de Cristo. Él tenía mucho más edad, tenía más experiencia, más conocimiento. Y como tal, él podía haber señalado los defectos de ellos y exhortar los mismos. Sin embargo, Pablo no hace de esa manera. Él dice, él se presenta según la voluntad de Dios. Yo estoy predicando, estoy enseñando de Jesús y de su evangelio. Y estoy sirviendo a su iglesia. Es todo por el llamamiento del Señor Jesucristo y todo conforme a la voluntad de Dios. En realidad soy, como él ya reconoció por su escritura, soy el jefe, la cabeza de los pecadores. Yo soy aquí, estoy en este momento enseñando y predicando, estoy sirviendo la iglesia de Cristo únicamente por la gracia de Dios. Él nunca se olvidó de dónde comenzó, él nunca se olvidó de su identidad. Por eso Pablo, aunque los hermanos de la iglesia de Corinto estaban en pecado, en problema, en diferencia, le reconoce como santificado de Cristo Jesús y los felicita de esa manera. Y como está escrito en el versículo 3, él está bendeciendo con la paz, con la gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, cuando nosotros nos identificamos inicialmente por la voluntad de Dios, conforme a su voluntad, entonces los consiguientes siempre serán de bendiciones, siempre serán de amor, siempre serán de misericordia, siempre serán de bendiciones de paz y la gracia del Señor. Y nosotros, ¿cómo nos entendemos que somos? ¿Cómo nos identificamos? Por si acaso, por estar teniendo un cargo o una tarea, una misión más importante, o por tener más bendiciones de Dios, o por tener más conocimiento de su palabra, de repente le vemos a otros hermanos menos favorecidos o que están en el pecado con el aire de superioridad. Entonces, mis queridos hermanos, siempre estaremos acercando con esa arrogancia y vamos a llegar con ira, vamos a llegar con la severidad, vamos a estar juzgando como no nos corresponde a nosotros. Vamos a llegar con violencia, de repente vamos a traer injusticia y no nos va a resultar nada positivo. Vamos a estar desilusionados, vamos a estar enojados por la falta que tienen los hermanos. Siempre estaremos con la vara estricta y vamos a estar condenando unos a los otros. Mis queridos hermanos, el texto de hoy nos dice claramente que tenemos que nosotros entender sobre nuestra identidad de acuerdo a la voluntad de Dios, no como la gente que pertenece a este mundo. Nosotros tenemos que entendernos que somos lo que somos porque Dios quiso así. Es la voluntad de Dios. Somos llamados de nuestro Señor Jesucristo. Y con este entender de la gracia de Dios, podemos ver a nuestros hermanos como santificados,
a través de la sangre, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por su amor, entonces también nosotros podremos llegar con el amor de Cristo, con la misericordia de Cristo, y podemos abrazar a los que están falta, a los que inclusive están en el pecado, y bendecirle con la gracia y la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo lo hizo así. Mis queridos hermanos, esta es la enseñanza de hoy. Hoy Dios nos permitió un día más para que nosotros podamos servir de esa manera. Por eso esta mañana vamos a orar, como siempre hacemos, 3 oraciones que vamos a orar juntos. Primera oración: Señor, danos la fe que cree y entiende todas las cosas de acuerdo a la voluntad tuya. Segunda oración: que veamos y acerquemos a nuestros hermanos con esta misma fe. Tercera y la última: que con esta fe podamos bendecir a nuestros hermanos con la gracia y la paz de nuestro Señor. Oramos estas 3 oraciones juntos, después individualmente. Una vez terminadas las oraciones vamos a iniciar el día, pero con la fe, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén, amén. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz. Señor, oramos para tener esta fe que cree y entiende todas las cosas de acuerdo a tu voluntad. Y con esta fe, Señor, que podamos ver, podamos acercarnos a nuestros hermanos, aunque estén en malas condiciones. Y con esta fe, Señor, y que podamos bendecirnos unos a los otros, con tu gracia y con tu paz. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.